Hola, ¿cómo están? La digitalización y las redes sociales nos han cambiado la vida, eso es indudable, inobjetable, irrebatible. Richard Rogers sostiene que para abordar los discursos e interacciones en Internet como objeto de estudio, tenemos que entender cómo se están financiando las redes sociales, a partir de qué negocios y acciones con los usuarios, qué función cumplen los macrodatos en su modelo de desarrollo, cuánto importa la cuantificación de la relación social, etcétera. Esta exploración teórica que les presento hoy se inscribe dentro de este marco conceptual. Tiene dos objetivos. El primero, discutir la importancia de la sociabilidad digital, y el segundo, analizar las mediaciones que operan en la comunicación online en las redes sociales. La digitalización no extermina la realidad analógica, pero la está transformando, dominando y en el mejor de los casos hibridando, como sostiene Serrano. La irrupción de la tecnología digital no implica solo la implantación de un nuevo medio de comunicación, implica la transformación de nuestras formas de relacionarnos, de hacer negocios, de trabajar, de producir conocimiento, de hacer política, entre otras cosas. En la red social, donde la comunicación digital expone su potencia, según Camareno, esta comunicación puede darse entre personas que se encuentran en distintos lugares, es decir, es multiespacial, es sincrónica y asincrónica, tiene un alto tránsito y flujo continuo de información y obviamente es multimodal, multiformato y esencialmente interactiva. Las redes son herramientas de la web 2.0 que posibilitan que los usuarios se agrupen en comunidades virtuales y que interactúen y participen incluso como creadores y productores de contenido. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otras, son plataformas de conexión social que ya están siendo consideradas como espacios públicos. Um, entonces, la red social no es solo comunidad digital, sino también espacio público. Académicos como Mayans, Carr y Serrano están de acuerdo con esta afirmación y este concepto. Y para otros como Dimaso, Mejías y Burgaya, las redes sociales no pasan de ser espacios de conexión digital que no alcanzan la categoría de espacio público. Como fuera, tenemos que aceptar que las redes sociales son hoy en día espacios online de dinámica, producción y reproducción social. Pues bien, en el estudio realizado se propone el análisis de tres dimensiones que inciden en el desarrollo de la comunicación y la sociabilidad online y que ustedes los tienen en pantalla y que los vamos a ver uno por uno. ¿Ok? El modelo de desarrollo de Internet, la evolución y el desarrollo de Internet ha sepultado la utopía nativa de libertad con la que se gestó. Casacuberta en el 2011 dejó registrado que el origen de Internet estuvo marcado por tres utopías: la información de acceso libre y universal, la información sin costo y sin injerencia de gobiernos y empresas, y la información y el conocimiento abierto como promotor de transformación social. Este modelo utópico y, si quieren, anárquico, ha ido cediendo paso a las fuerzas del mercado y del capital global. Ha ido mutando hacia un modelo extractivista y comercializador de los datos, modelo que es bien explicado y desarrollado por Mejías y Couldry en colonialismo de datos y sujeto contemporáneo, y por Joseph Burgaya en Manada Digital. Las gigantes tecnológicas como Google, Facebook, Amazon, etcétera, son un grupo de empresas de capitales globales que, sobre la base de un desarrollo hipertecnológico, están gobernando las transacciones en el mundo. El acceso y la permanencia de un usuario en la red social significa más clic y más datos. Y con esta información, ellos saben cuáles son los temas, los amigos de preferencia, los gustos, las expectativas, aquello que más les emociona y lo que menos toleran, y por qué no, el lugar donde está el internauta y el momento emocional que está viviendo.
Las plataformas sociales son un medio clave por el cual la vida cotidiana, hasta ahora fuera del alcance de las transacciones económicas, ha quedado atrapada dentro de una red de comercialización y sirve también como insumo valioso para el negocio publicitario. Repito, un modelo de desarrollo que nunca antes había sido integrado tan cercanamente, tan articuladamente entre capital y sociedad. Las mediaciones tecnológicas. La tecnología de los contenedores y estructuras digitales de la red social influyen notoriamente en el tipo y en la calidad de la interacción online. Por eso, los gestores de las redes sociales cada vez mejoran, por ejemplo, la configuración y el diseño de la interfaz. Condicionan así un tipo de comunicación y socialización inmediata, acelerada, instantánea, estimulante, adictiva, amigable, escueta pero intensa, en fin. Todo esto siempre con el concepto de hacer invisible la interfaz, con el concepto de hacer invisible la mediación tecnológica, como sostiene Volter y Grusin. Mejoran también sus algoritmos sociales y comerciales, que seleccionan cada vez mejor la información que recibe el usuario según su historial de interacciones diarias. Pariser sustenta que en estos algoritmos producen burbujas de filtro y cámaras de eco en las comunidades virtuales. El problema de esto, según O'Callaghan, Green y Bordonava, es que estas cámaras de eco provocan el sesgo de confirmación y hacen que el usuario digital se vuelva cada vez más impermeable a las ideas y pensamientos contrapuestos y que se vaya polarizando y radicalizando hasta acabar en una ciberbalcanización, inclusive en discursos de odio. La gestión de la Big Data o los macrodatos es otro asunto de mediación tecnológica que afecta sensiblemente la comunicación en la red social, porque permite, por ejemplo, geolocalizar al internauta, analizar inclusive su sentimiento, predecir su comportamiento. Según Marantz y Tavera, el algoritmo con uso de inteligencia artificial se autoperfecciona a sí mismo en base a las interacciones y actividad web de los usuarios y de esta forma aprende qué contenidos son los más adecuados para cada individuo. Por otro lado, estos algoritmos miden si un contenido provoca un repunte de emociones activadoras en una gran cantidad de personas. Quienes generan más activaciones y engagement son recompensados por el algoritmo automáticamente con más visibilidad en la plataforma. En esto se basa la viralidad. Pasemos ahora a las mediaciones socioculturales. Y la tercera dimensión del análisis que hemos realizado, la superposición de lo público y lo privado. La comunicación en la red tiende a borrar la frontera entre la esfera pública y privada. Muchos de los eventos y pensamientos de la esfera privada son ventilados públicamente, eh, pero por voluntad propia, es decir, por decisión propia hacemos que nuestra vida privada sea parte del espectáculo público. Como dice Rey, cada vez es más difícil encapsular una información que por naturaleza fluye y fluye aún más en los ecosistemas de las redes digitales. Hoy, público y privado ya no se pueden pensar como un par dicotómico y excluyente, y obviamente esto tiene efecto en el ejercicio de nuestra libertad y seguridad en la exposición online. La performatividad y la sobreexposición del ego. Páramo, en el 2010, argumentaba que el espacio público online se colma de temas privados en virtud de ese desnudamiento emocional. La blogósfera, dice el venezolano Sebastián Delmont, no es más que la democratización del ego. Encontramos en la red social nuestra pasarela, nuestra fábrica de historias, de ilusiones, nuestro hospital, nuestra cárcel, nuestro mercado y nuestro club de fans. La red es una de esas instituciones totalitarias de las que hablaba Foucault en el 75. No importa lo que uno sea realmente, sino lo que se logra aparentar en el escenario público. Esa performatividad humana de actuar en base a instintos, a tendencias y a apariencias es bien aprovechada por los algoritmos. La cultura local y global.
El ciberespacio permite que podamos hablar, intercambiar ideas con gente de todo el mundo, no solamente de nuestra localidad, sino de todo el mundo. Gente con la que podemos tener una relación bastante íntima, pero que puede que no conozcamos físicamente. Levi en el 2007, por otro lado, escribió, con la cibercultura se expresa la aspiración de construir un lazo social que no se base ni en las pertenencias territoriales ni en las relaciones de poder. Sin embargo, y con cargo a profundizar, es el sentido de pertenencia al territorio el que aún subsiste significativamente como referencia simbólica de resistencia de nuestras culturas locales en la red social. La simplicidad en la era digital y en las sociedades complejas. Según Innerarity, en el 2021, en su teoría sobre la democracia compleja, la simplicidad social y política de nuestras actuales estructuras de pensamiento y acción nos están pasando factura. Sostiene que en estos tiempos líquidos gobernados por la incertidumbre y el individualismo pragmático, según Bauman, reunimos el pensamiento crítico y renunciamos al pensamiento crítico y a los conceptos y categorías complejas que nos hacen o que nos permiten entender nuestra profunda conflictividad social. Y esto peor, ¿no? Esto empeora más en el ecosistema online. Como bien precisaba Bach en el 2006, la uniformidad, la simplificación y los antagonismos ejercen una gran seducción sobre aquellos que no toleran la ambigüedad, la heterogeneidad y la plurisignificación del mundo. Parte importante de esta simplificación radica en el problema de calidad y cantidad de información en el ciberespacio. Habermas en el 2004, al deplorar la ausencia de rigor en los contenidos que circulan por la red, identifica en ella un preocupante motivo para el empobrecimiento en la calidad del debate en la esfera pública. Finalmente, pasamos a la conclusión. La libertad que tienen las personas para publicar en una red social, en el lugar y el momento que deseen, experimenta mediaciones de carácter tecnológico, comercial y sociocultural que impregnan a las interacciones de una lógica de rendimiento y de rédito comunicativo que es internalizado por los usuarios y productores de contenido y que es capitalizado por los gestores y operadores de la red. Tenemos la obligación de repensar y discutir los efectos y las contribuciones de todo el contenido simbólico y material que se está produciendo y reproduciendo en las redes sociales cotidianamente, en la creación y construcción de los activos sociales. Muchas gracias.